Imagine un poderío militar tan abrumador que parecía intocable, una fuerza que aplastaba todo a su paso como una apisonadora. En 1941, en el gélido e implacable frente oriental, así se percibía exactamente la maquinaria de guerra nazi. El suelo temblaba bajo las orugas de los Panzers, el rugido de los motores resonaba en la estepa rusa y un olor metálico a diésel y pólvora flotaba en el aire. La Blitzkrieg, guerra relámpago alemana, estaba en su apogeo, y la victoria no parecía solo probable, sino inevitable. Los soldados, con sus uniformes impecables y una confianza casi ciega, avanzaban como una marea imparable, barriendo todo lo que encontraban por delante. Eran la vanguardia tecnológica, la punta de lanza de una nación que creía haber descifrado el código de la guerra moderna. Sus tanques Panzer III y IV eran considerados obras maestras de la ingeniería, capaces de desmantelar cualquier oposición. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a cuestionar la superioridad alemana. El cielo parecía doblegarse a su voluntad. Europa se arrodillaba, y la Unión Soviética sería solo un capítulo más en la saga de su gloria. Era una certeza inquebrantable, una verdad grabada a fuego en la mente de cada oficial y soldado. Pero, ¿y si te dijera que justo allí, en el punto más alto de esa arrogancia, algo estaba a punto de cambiarlo todo? Prepárate para presenciar el momento en que la soberbia chocó con la realidad más dura. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para desvelar los secretos que cambiaron el curso de la guerra. El avance inicial de la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, fue, por decirlo menos, aplastante. Ciudades caían en cuestión de días. Ejércitos enteros eran rodeados y rendidos con una velocidad impresionante. Los Panzers III y IV, con sus tácticas de ataque rápido y coordinado, parecían invencibles, una orquesta de hierro y fuego dirigida con precisión impecable. Los soldados alemanes marchaban con un fervor contagioso, alimentado por la creencia inquebrantable en la superioridad de su ingeniería y estrategia. Con cada kilómetro conquistado, con cada bandera izada, la certeza de una victoria rápida y decisiva se solidificaba. Era una máquina de guerra que parecía funcionar sin fallos, un reloj suizo de destrucción, pero con la temida eficiencia alemana. Nadie imaginaba que en las profundidades de aquel invierno ruso que se acercaba, una sombra empezaba a formarse, una sombra de acero y fuego que desafiaría todo lo que creían saber. Entonces los primeros informes comenzaron a surgir, susurros de un nuevo tanque soviético, una máquina misteriosa que parecía aparecer de la nada en medio del caos. Al principio, solo fueron historias, cuentos de soldados asustados y quizás traumatizados. Pero pronto esos susurros se transformaron en gritos de pánico. Los primeros encuentros fueron un choque brutal, un despertar helado a la realidad. Los proyectiles de los Panzers, antes tan eficaces y temidos, ahora rebotaban en el blindaje inclinado de aquel monstruo de metal, como si estuvieran disparando a una pared de goma, sin efecto alguno. Mientras tanto, el cañón de 76 milímetros del T-34, un armamento robusto y devastador, perforaba el blindaje de los tanques alemanes con una facilidad aterradora, transformándolos en pilas de metal retorcido y humo en cuestión de segundos. El rugido de los motores soviéticos se mezclaba con los gritos de los heridos y el olor acre de metal quemado. La nieve y el barro de Rusia, antes solo obstáculos incómodos e inconvenientes, ahora parecían conspirar con esa nueva amenaza, engullendo a los tanques alemanes y exponiendo sus debilidades estructurales. La euforia inicial dio paso a una aprensión creciente, un miedo palpable que se extendía por las filas, corroyendo la moral. La marcha victoriosa se estaba convirtiendo poco a poco en una pesadilla tecnológica y logística. La maquinaria de guerra alemana, antes tan confiada e imponente, se veía ante un enigma de acero, una fuerza bruta que no encajaba en sus cálculos, que desafiaba sus leyes de la física y la ingeniería. El T-34 no era solo un tanque, era el presagio de un cambio, el heraldo de un invierno mucho más riguroso de lo que cualquiera podría prever. La guerra, que parecía tan simple y directa, estaba a punto de complicarse de un modo que nadie esperaba. ¿Lograría la ingeniería alemana, antes tan alabada y considerada imbatible,
¿Encontrar una respuesta a la altura? ¿O la arrogancia daría paso a la desesperanza, sellando el destino de toda una campaña? La respuesta llegó en forma de acero, plomo y fuego, una verdad brutal que los Panzers alemanes descubrieron de la peor manera. Las teorías de superioridad táctica y tecnológica se desmoronaban con cada proyectil de 76 milímetros que explotaba en las entrañas de sus blindados. Ya no eran solo susurros de soldados asustados, eran gritos de dolor, informes de pérdidas catastróficas y la visión de tanques que antes símbolos de poder, ahora eran solo cajas de metal en llamas, cementerios improvisados para sus tripulaciones. Los enfrentamientos eran intensos, salvajes, un verdadero infierno congelado donde la vida valía menos que un cartucho de munición. El frente oriental se transformó en una picadora de carne, y el T-34 era la hoja principal. En cada batalla, el sonido ensordecedor de las explosiones se mezclaba con el chasquido de las armas antitanque y el rugido agudo de los motores diésel de los tanques soviéticos. El aire se volvía pesado, denso, con el olor metálico del humo, el acre de la pólvora quemada y el calor infernal de tanques que, volteados o con sus torretas arrancadas, exhalaban el hedor de la desgracia. Para los tripulantes alemanes, cada encuentro con el T-34 era un test de nervios, una danza macabra con la muerte. Veían sus proyectiles, otrora tan confiables, rebotar inútilmente en el blindaje inclinado del enemigo, mientras que el cañón soviético, con una precisión devastadora, perforaba sus defensas con una facilidad que rozaba lo surreal. Era una tortura psicológica. La invencibilidad que les había sido prometida, la creencia en la ingeniería alemana como la cúspide de la perfección, todo se deshacía ante aquel monstruo de acero. El miedo era palpable, un compañero constante en aquellos compartimentos estrechos y sofocantes, donde el sudor frío corría incluso bajo temperaturas gélidas. La frustración era un veneno lento, corroyendo la moral. Ver a sus camaradas, a sus amigos de trinchera, sucumbir ante una máquina que parecía invulnerable, era algo para lo que ningún entrenamiento podía prepararlos. Las historias de bravura se transformaban en relatos de desesperación. Los campos de batalla, antes escenarios de avances gloriosos, eran ahora vastos cementerios de acero retorcido, donde los restos de los Panzers quemados eran testigos silenciosos de la nueva y cruel realidad impuesta por el T-34. Cada tanque destruido era un monumento a la arrogancia que chocaba con la brutalidad de la guerra, un recordatorio sombrío de que la superioridad tecnológica ya no era un monopolio alemán. Estaban en apuros y lo sabían. La máquina de guerra alemana, que parecía infalible, se estaba atascando. No por falta de coraje o de soldados, sino por un fallo fundamental en su propia concepción de poder. El invierno ruso, que ya castigaba a las tropas con su frío mordaz y sus nevadas implacables, ahora parecía tener un aliado, el propio T-34. Mientras los tanques alemanes padecían problemas de arranque en temperaturas extremas, aceites congelados y sistemas de suspensión que fallaban en la nieve profunda y el barro pegajoso, el T-34, con su motor diésel robusto y sus orugas anchas, se deslizaba por los terrenos más hostiles con una eficiencia aterradora. Era como si la propia tierra rusa estuviera en connivencia con el enemigo, exponiendo las fragilidades de una ingeniería que se creía demasiado superior para las inclemencias. El dilema industrial y la trampa tecnológica se hacían cada vez más evidentes. El liderazgo alemán y sus ingenieros se vieron acorralados, no por un cerco físico, sino por una realidad técnica abrumadora. La urgencia de una respuesta era clamorosa, pero la complejidad de la industria alemana, enfocada en diseños elaborados y producción de alta precisión, no se alineaba con la necesidad de una máquina de guerra simple, robusta y producible en masa. Era una lucha contra el tiempo, contra los recursos limitados y, sobre todo, contra la propia filosofía de diseño que les había llevado a la cima. La brutalidad de la verdad sobre la superioridad del T-34 fue un golpe directo en la psique alemana. La resistencia en este contexto no provenía solo del ejército soviético, sino de la lucha interna de los ingenieros alemanes contra sus propias concepciones y métodos de producción.
Habían subestimado al enemigo y ahora pagaban el precio. La desesperación crecía en los centros de ingeniería, donde la certeza de la superioridad tecnológica alemana se desintegraba en medio de cálculos complejos y una realidad innegable. El T-34 era, a todos los efectos prácticos, un mejor tanque para las condiciones de aquel frente. La moral de las tropas en el frente de batalla se desvanecía día a día. El colapso moral y físico era una realidad que se extendía como una enfermedad silenciosa. Soldados exhaustos, congelados y desilusionados cuestionaban cada día el sentido de aquel avance, de aquella guerra que parecía no tener fin y que, a cada curva, revelaba un nuevo y más aterrorizante desafío. El T-34 no era solo un tanque de guerra, era el símbolo de un giro, el heraldo de una nueva era donde la simplicidad y la robustez se probarían más valiosas que la superingeniería. La maquinaria de guerra alemana estaba en crisis, y la solución parecía cada vez más distante, perdida en la nieve y el barro sin fin del frente oriental. Pero, en medio de esta oscuridad y desilusión, una chispa de esperanza, aunque tenue, surgió. El liderazgo alemán, desesperado por respuestas, ordenó que un T-34 capturado fuera transportado a la retaguardia para ser diseccionado y analizado por los mejores ingenieros del Reich. Era la última carta, la apuesta por la cual, al desvelar los secretos del enemigo, podrían replicarlos o superarlos. Creían que, con la ingeniería alemana, cualquier problema tenía solución. Era lo que ellos llamaban la Blitzkrieg de la ciencia, una carrera contra el tiempo para entender lo que los estaba destruyendo. La llegada de aquel T-34 al centro de pruebas, en algún lugar remoto y ultrasecreto de Alemania, fue un evento de proporciones épicas. Imaginen la escena. Un convoy pesado bajo fuerte escolta, serpenteando por carreteras oscuras, hasta que el monstruo de acero soviético fue descargado en un hangar cavernoso y silencioso. El olor a metal, diésel y grasa vieja flotaba en el aire, un aroma extraño y amenazador. Los ingenieros, antes llenos de una arrogancia casi juvenil, ahora se acercaban con una mezcla de curiosidad profesional y un miedo casi reverente. Allí estaba la máquina que había transformado sus victorias en una pesadilla. Sus ojos recorrían cada línea, cada soldadura, cada cicatriz de batalla de aquel tanque. Era un enigma en forma de acero. Comenzaron el desmontaje, pieza por pieza, tornillo por tornillo. El sonido metálico de las herramientas resonaba en el ambiente, mientras los secretos del T-34 eran lentamente revelados. La primera cosa que saltó a la vista fue el blindaje inclinado. ¡Tac, el blindaje inclinado! Aquella característica tan simple pero tan eficaz, que hacía que los proyectiles alemanes rebotaran como canicas. Los ingenieros garabateaban en sus cuadernos, con expresiones de perplejidad. ¿Cómo algo tan básico podía ser tan superior? Ellos, que se enorgullecían de sus complejas y verticales placas de acero, ahora veían la genialidad de la simplicidad. Fue una bofetada a toda su filosofía de diseño. Luego, el cañón de 76 milímetros. Un armamento robusto, potente, capaz de perforar las defensas de sus Panzers con una facilidad brutal. No era el más elegante, quizás, pero era letal. ¿Y el motor? Un motor diésel V2, refrigerado por agua, que funcionaba de forma impecable incluso en las temperaturas gélidas de Rusia, mientras los tanques alemanes luchaban por encender sus motores de gasolina en el invierno. El T-34 rugía, listo para la batalla. Era como si los soviéticos hubieran diseñado su tanque específicamente para el infierno, que era el frente oriental, mientras que los alemanes diseñaban para las carreteras de Europa occidental. La diferencia era abismal, casi humillante. Las orugas, anchas y simples, eran otro punto de asombro. Permitían que el T-34 se moviera con una agilidad pasmosa en la nieve y el barro, terrenos donde los Panzers alemanes se atascaban y se convertían en blancos fáciles. La suspensión Christie, que permitía una velocidad impresionante y un mantenimiento relativamente simple, fue otra bofetada. Cada descubrimiento era un golpe, socavando la esperanza inicial de copiar y mejorar. No se trataba solo de un tanque, sino de una filosofía de ingeniería completamente diferente. Los ingenieros,
que antes veían el mundo a través de las lentes de la complejidad y la superingeniería, ahora se topaban con la dura verdad de la simplicidad eficaz. El T-34 era rústico, sí, con un acabado que haría torcer la nariz a un ingeniero alemán, pero su robustez, su facilidad de producción en masa y su adaptabilidad a las condiciones más brutales eran innegables. Los rostros, antes curiosos, ahora estaban marcados por la frustración, la incredulidad y una dura y amarga verdad. No podían creer lo que veían. La esperanza de una copia rápida se desvaneció como un castillo de arena. La conclusión, chocante e inevitable, comenzó a formarse en la mente de cada uno de ellos. No podrían producir un tanque con las mismas características y en la misma escala a tiempo de dar la vuelta a la guerra. La industria alemana, con sus procesos complejos, sus tolerancias estrictas y su obsesión por la perfección, no era capaz de adaptarse. El coste de reequipar las fábricas, la falta de materias primas específicas y la complejidad de sus propias líneas de producción hacían la tarea simplemente imposible. Era como pedir a un relojero que construyera una locomotora en una semana. No se podía. La arrogancia dio paso a la desesperación. La certeza de su superioridad tecnológica se desintegró allí, en aquel hangar, bajo la luz fría de las lámparas, delante de un tanque enemigo. El T-34 no era solo un tanque, era el símbolo de la quiebra de una ideología, la prueba irrefutable de que la complejidad no siempre vence a la simplicidad, y que la adaptabilidad es, muchas veces, la mayor arma. La máquina de guerra alemana, que parecía invencible, había encontrado su talón de Aquiles y venía en forma de acero soviético, forjado en la urgencia de la guerra y la brutalidad del invierno ruso. La partida había cambiado, y ellos, los arquitectos de la Blitzkrieg, estaban ahora a la defensiva, sin una respuesta a la altura. La comprensión de que no podían replicar el T-34 no fue solo un golpe a la moral, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la estrategia de guerra alemana. Ya no había escapatoria. La máquina de guerra que parecía invencible estaba ahora ante un dilema. ¿Cómo combatir a un enemigo que producía un tanque superior en masa, con una simplicidad y robustez que la compleja industria alemana no podía igualar? La respuesta no vendría fácil, ni rápidamente. Era un gran problema, una cuestión que iba mucho más allá de los campos de batalla. La lección del T-34, dolorosa y humillante, impulsó un nuevo y frenético desarrollo tecnológico. Los ingenieros alemanes, antes tan autoconfiados, ahora trabajaban bajo una presión inmensa, con la sombra del tanque soviético planeando sobre cada proyecto. El resultado de esta carrera contra el tiempo fueron los legendarios tanques Panther y Tiger. El Panther, un monstruo elegante y poderoso, con su blindaje inclinado inspirado en el T-34, pero con una sofisticación y un cañón que superaban al modelo soviético en muchos aspectos. Y el Tiger, una fortaleza de acero, con su blindaje grueso y su cañón de 88 milímetros, capaz de destruir cualquier tanque aliado a largas distancias. Estos nuevos titanes del campo de batalla eran, innegablemente, impresionantes. Cuando un Tiger entraba en combate, era como ver a un equipo de fútbol campeón, como el Real Madrid de las 5 Copas de Europa o el Boca Juniors de la Libertadores del 2000 entrando en el campo. La expectativa de destrucción era palpable. Que eran más que una respuesta, eran una declaración de que la ingeniería alemana todavía podía producir maravillas. Pero había un pero gigantesco, un talón de Aquiles que los ingenieros soviéticos ya habían, sin querer, expuesto. Los Panther y Tiger eran máquinas de guerra complejas, caras y lentas de producir. Cada Tiger costaba una fortuna en materias primas y horas de trabajo especializado, lo que significaba que nunca podrían ser fabricados en la misma escala que el T-34. Mientras la Unión Soviética vertía miles de T-34 en el frente oriental, Alemania luchaba por mantener unos pocos centenares de Panther y Tiger operativos. Era una batalla de David contra Goliat, pero con una inversión de papeles inesperada. El gigante, al final de cuentas, era el lado que producía en masa. Esta disparidad en la producción era una carga que Alemania no podía llevar. Los tanques alemanes estaban hechos para ser obras de arte de la ingeniería,
Pero la guerra no necesitaba arte. Necesitaba eficiencia bruta y cantidad. Las líneas de montaje soviéticas, más simples y enfocadas en la funcionalidad por encima de todo, conseguían fabricar T-34s a un ritmo que Alemania solo podía soñar. Era como comparar la producción de un coche de lujo artesanal con la de un utilitario, hecho para las masas. La guerra en el frente oriental, créeme, no era para lujos. Mientras los tanques alemanes estaban equipados con motores de gasolina complejos, que sufrían con la falta de combustible y las bajas temperaturas, el T-34, con su motor diésel, era más eficiente y robusto, menos propenso a fallar en el invierno ruso. La logística alemana, ya estirada al límite por la vastedad del territorio soviético, no conseguía seguir el ritmo de la demanda de piezas de repuesto y mantenimiento para estos tanques supercomplejos. Era un verdadero dolor de cabeza para los mecánicos y para los comandantes. El resultado de esta inhabilidad para superar el desafío soviético fue devastador. La guerra se alargó, las ciudades en ruinas se multiplicaron y el trauma psicológico se extendió por años, marcando generaciones. La arrogancia inicial de la Blitzkrieg dio paso a un desgaste lento y brutal, donde por cada metro cuadrado conquistado se pagaba un precio exorbitante. El T-34 no solo alteró el curso de la guerra en el frente oriental, socavó la confianza alemana, forzándolos a una carrera armamentística de la que no podrían salir vencedores. Las lecciones aprendidas con el T-34 resuenan hasta hoy. La importancia de la simplicidad en el diseño, de la robustez para condiciones extremas y de la capacidad de producción en masa en tiempos de crisis se convirtió en un mantra para la ingeniería militar moderna. El T-34 no era solo un tanque de guerra, se convirtió en un símbolo de la resiliencia soviética, de su capacidad de adaptarse y de innovar bajo presión. Mostró al mundo que no siempre lo más complejo o lo más perfecto en el papel es lo más eficaz en el campo de batalla real. A veces, lo suficientemente bueno y en gran cantidad es lo que realmente cambia el juego. Su historia es un recordatorio vívido de que la guerra es un juego implacable de adaptación y recursos. El T-34 forzó a Alemania a cambiar su enfoque, a repensar sus prioridades, pero ya era tarde. El punto de inflexión ya había ocurrido. El tanque soviético se convirtió en un icono, un fantasma de acero que acechaba los planes alemanes y que, al final de cuentas, ayudó a sellar el destino del Tercer Reich. El legado del T-34 es duradero. Está presente en memoriales esparcidos por Europa Oriental, un tributo a aquellos que lucharon y murieron bajo su protección. En museos, sus formas rústicas y poderosas continúan fascinando, contando historias de heroísmo y de sacrificio. Su silueta es instantáneamente reconocible, un símbolo de resistencia y de una ingeniería que priorizó la funcionalidad y la producción en masa. Libros y películas continúan recontando la saga del T-34, perpetuando su memoria y garantizando que las lecciones de su existencia no sean olvidadas. Es un recordatorio eterno del poder de la innovación, de la adaptabilidad y de la capacidad de un pueblo de levantarse contra las adversidades más brutales. La historia del T-34 no es solo sobre metal y motores, es sobre la voluntad de sobrevivir, sobre la inteligencia frente a la adversidad y sobre cómo un diseño aparentemente simple puede cambiar el rumbo de la historia. Se convirtió en un personaje por sí solo, un protagonista silencioso pero decisivo en uno de los mayores dramas de la humanidad. A cada anochecer en las estepas rusas, el frío todavía parece susurrar los nombres de los que cayeron, y, quizás, el eco distante del motor diésel de un T-34 todavía pueda ser oído, recordando a todos que la arrogancia tiene un precio y que la simplicidad, a veces, es la mayor arma. La máquina de guerra alemana, que parecía invencible, fue confrontada por una realidad que desmanteló sus certezas. Y el T-34 fue el martillo que golpeó esa verdad. Fue un choque de filosofías, un combate entre lo complejo y lo robusto, y el resultado cambiaría el mundo para siempre. A partir de aquel choque de filosofías, el mundo militar nunca más sería el mismo. La comprensión de que no podían replicar el T-34 no fue solo un golpe a la moral de los ingenieros,
Fue un terremoto que sacudió los cimientos de la estrategia de guerra alemana. Ya no había escapatoria. La máquina de guerra, que parecía invencible, estaba ahora ante un dilema gigantesco. ¿Cómo combatir a un enemigo que producía un tanque superior en masa, con una simplicidad y robustez que la compleja industria alemana, con toda su precisión, simplemente no podía igualar? Era un problemón, amigo mío, que iba mucho más allá de los campos de batalla, golpeando el corazón de la capacidad industrial del Reich. La lección del T-34, dolorosa y humillante, impulsó un nuevo y frenético desarrollo tecnológico. Los ingenieros alemanes, antes tan autoconfiados, ahora trabajaban bajo una presión inmensa, con la sombra del tanque soviético planeando sobre cada proyecto, como un fantasma que no se iba de la cabeza. El resultado de esta carrera contra el tiempo fueron los legendarios tanques Panther y Tiger. El Panther, un monstruo elegante y poderoso, con su blindaje inclinado, una clara inspiración en el T-34, pero con una sofisticación y un cañón que superaban al modelo soviético en muchos aspectos. Y el Tiger, una fortaleza de acero, con su blindaje grueso y su cañón de 88 milímetros, capaz de destruir cualquier tanque aliado a largas distancias. Cuando uno de estos gigantes entraba en combate, la expectativa era palpable, ¿sabes? Era como ver a un equipo de fútbol campeón, como el Real Madrid de las 5 Copas de Europa o el Boca Juniors de la Libertadores del 2000, entrando en el campo. La certeza de que la destrucción sería implacable. Eran más que una respuesta. Eran una declaración de que la ingeniería alemana todavía podía producir maravillas, una demostración de poder que buscaba restaurar la confianza perdida. Pero había un pero gigantesco, un talón de Aquiles que los ingenieros soviéticos ya habían sin querer expuesto. Los Panther y Tiger eran máquinas de guerra complejas, caras y lentas de producir. Cada Tiger costaba una fortuna en materias primas y horas de trabajo especializado, lo que significaba que nunca podrían ser fabricados en la misma escala que el T-34. Mientras la Unión Soviética vertía miles de T-34 en el frente oriental, Alemania luchaba por mantener unos pocos centenares de Panther y Tiger operativos. Era una batalla de David contra Goliat, pero con una inversión de papeles inesperada. El gigante, al final de cuentas, era el lado que producía en masa. Esta disparidad en la producción era una carga que Alemania no podía llevar. Los tanques alemanes estaban hechos para ser obras de arte de la ingeniería, pero la guerra no necesitaba arte. Necesitaba eficiencia bruta y cantidad. Las líneas de montaje soviéticas, más simples y enfocadas en la funcionalidad por encima de todo, conseguían fabricar T-34s a un ritmo que Alemania solo podía soñar. Era como comparar la producción de un coche de lujo artesanal con la de un utilitario hecho para las masas. La guerra en el frente oriental, sinceramente, no era para lujos. Mientras los tanques alemanes estaban equipados con motores de gasolina complejos que sufrían con la falta de combustible y las bajas temperaturas, el T-34, con su motor diésel, era más eficiente y robusto, menos propenso a fallar en el invierno ruso. La logística alemana, ya estirada al límite por la vastedad del territorio soviético, no conseguía seguir el ritmo de la demanda de piezas de repuesto y mantenimiento para estos tanques supercomplejos. Era un verdadero dolor de cabeza para los mecánicos y para los comandantes, que veían sus preciados tanques parados en los talleres por semanas. El resultado de esta inhabilidad para superar el desafío soviético fue devastador. La guerra se alargó, las ciudades en ruinas se multiplicaron, y el trauma psicológico se extendió por años, marcando generaciones. La arrogancia inicial de la Blitzkrieg dio paso a un desgaste lento y brutal, donde por cada metro cuadrado conquistado se pagaba un precio exorbitante, no solo en vidas, sino en recursos y esperanza. El T-34 no solo alteró el curso de la guerra en el frente oriental, socavó la confianza alemana, forzándolos a una carrera armamentística de la que no podrían salir vencedores. Las lecciones aprendidas con el T-34 resuenan hasta hoy. La importancia de la simplicidad en el diseño, de la robustez para condiciones extremas y de la capacidad de producción en masa en tiempos de crisis se convirtió en un mantra para la ingeniería militar moderna. El T-34 no era solo un tanque,
sino un símbolo de la resiliencia soviética, de su capacidad de adaptarse y de innovar bajo presión. Mostró al mundo que no siempre lo más complejo o lo más perfecto en el papel es lo más eficaz en el campo de batalla real. A veces lo suficientemente bueno y en gran cantidad es lo que realmente cambia el juego. Su historia es un recordatorio vívido de que la guerra es un juego implacable de adaptación y recursos. El T-34 forzó a Alemania a cambiar su enfoque, a repensar sus prioridades, pero ya era tarde. El punto de inflexión ya había ocurrido. El tanque soviético se convirtió en un icono, un fantasma de acero que acechaba los planes alemanes y que, al final de cuentas, ayudó a sellar el destino del Tercer Reich. El legado del T-34 es duradero. Está presente en memoriales esparcidos por Europa Oriental, un tributo a aquellos que lucharon y murieron bajo su protección. En museos, sus formas rústicas y poderosas continúan fascinando, contando historias de heroísmo y de sacrificio. Su silueta es instantáneamente reconocible, un símbolo de resistencia y de una ingeniería que priorizó la funcionalidad y la producción en masa. Libros y películas continúan recontando la saga del T-34, perpetuando su memoria y garantizando que las lecciones de su existencia no sean olvidadas. Es un recordatorio eterno del poder de la innovación, de la adaptabilidad y de la capacidad de un pueblo de levantarse contra las adversidades más brutales. La historia del T-34 no es solo sobre metal y motores, es sobre la voluntad de sobrevivir, sobre la inteligencia frente a la adversidad y sobre cómo un diseño aparentemente simple puede cambiar el rumbo de la historia. Se convirtió en un personaje por sí solo, un protagonista silencioso pero decisivo en uno de los mayores dramas de la humanidad. Pero la influencia de este protagonista de acero no se limitó a los campos de batalla o a los tableros de diseño de los ingenieros. La sombra del T-34 se extendió sobre toda la estrategia alemana, amigo, forzando una revaluación brutal de todo lo que creían que era verdad. El trauma psicológico de aquel reconocimiento, el de que su superioridad ya no era incuestionable, que había un talón de Aquiles gigantesco en su máquina de guerra, carcomió la confianza de adentro hacia afuera. No era solo una cuestión de perder batallas, era una crisis de identidad para la nación que se veía como la cúspide de la ingeniería y de la organización militar, un golpe en la autoestima que dolió mucho más que cualquier derrota táctica. Con cada día que pasaba, con cada Panther o Tiger que salía de la línea de montaje, los estrategas del Reich se veían atrapados en una trampa que ellos mismos habían ayudado a construir. Podían crear máquinas más poderosas, sí, verdaderas obras de arte bélicas con acabado impecable y tecnología de punta que harían babear a cualquier entusiasta militar, pero a un coste prohibitivo, tanto en materias primas raras que ya comenzaban a escasear en un continente en guerra, como en tiempo de producción, que era un lujo que Alemania ya no podía permitirse. Era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, mientras el enemigo tenía un camión cisterna entero a su disposición y encima con una manguera que nunca se obstruía. Alemania, con su industria compleja y enfocada en la perfección milimétrica, simplemente no podía competir con la capacidad soviética de producción en masa, que priorizaba la funcionalidad robusta por encima de cualquier lujo o refinamiento innecesario, una diferencia de filosofía tan evidente como el día y la noche. La carrera armamentística que siguió no era solo sobre construir tanques mejores, sino sobre construir más tanques, y más rápido, a un ritmo alucinante que la industria alemana, con todo su rigor, no podía seguir. Y en este aspecto, el T-34 ya había dictado las reglas del juego. Mientras los alemanes se agotaban para producir unos pocos centenares de sus titanes, cada uno exigiendo horas de trabajo especializado y componentes carísimos, la Unión Soviética, con fábricas reubicadas hacia el este, operando bajo condiciones infernales y con la fuerza de trabajo de mujeres y niños, continuaba vertiendo miles de T-34 en el frente. Cada uno de estos tanques soviéticos era un recordatorio cruel de su resiliencia y de la capacidad de un pueblo de unirse por una causa mayor, de hacer lo imposible. Esta disparidad no era solo un número en las hojas de cálculo de guerra, era la diferencia fundamental
entre tener un ejército capaz de avanzar y dictar el ritmo del combate, y un ejército que se defendía desesperadamente, perdiendo terreno con cada invierno, con cada primavera que llegaba, agotándose en una lucha contra el reloj y contra la propia realidad de recursos limitados. Y el coste humano de esta terquedad, de esta obstinación en mantener una filosofía de ingeniería que ya no encajaba en la realidad brutal de la guerra. ¡Ay, amigo mío! Fue inmenso, fue devastador. Las ciudades europeas, antes vibrantes centros de cultura y vida, con sus cafés, teatros y parques, se convirtieron en ruinas humeantes, esqueletos de cemento y acero, donde antes había risas. Ahora solo se oía el viento aullando entre los escombros. Berlín, Varsovia, Stalingrado, nombres que se convirtieron en sinónimos de destrucción, de sacrificio incalculable. La prolongación de la guerra, en parte debido a la incapacidad alemana de superar el desafío del T-34 de forma decisiva, significó años más de sufrimiento, de hambre, de muertes sin sentido, de familias destrozadas y de sueños enterrados bajo los escombros. El trauma psicológico de aquel conflicto se extendió por generaciones, marcando el alma de un continente, dejando cicatrices profundas que tardarían décadas en empezar a cicatrizar, si es que algún día cicatrizarían completamente. La lección que el T-34 nos dejó va mucho más allá de la táctica militar o de la ingeniería de combate. Es una reflexión profunda sobre la arrogancia de la superingeniería versus la genialidad de la simplicidad adaptativa. Nos enseñó que en tiempos de crisis extrema, la robustez, la facilidad de producción y la adaptabilidad a las condiciones reales e impredecibles del campo de batalla pueden ser mucho más valiosas que la perfección teórica o el diseño más complejo. No servía de nada tener el tanque más bonito, más complejo o más avanzado en el papel, si no podía ser producido en cantidad suficiente para cambiar el juego, o si fallaba miserablemente en las condiciones más adversas del invierno ruso. ¿Entiendes? Era una cuestión de pragmatismo versus idealismo y el pragmatismo venció. Piensa bien, no es diferente de muchas cosas en la vida. A veces, el ingenio latino, o la picardía, el resolver con maña, para solucionar un problema con simplicidad, creatividad y un poco de improvisación, puede ser más eficaz que la solución más elaborada, importada y carísima. El T-34 fue el ingenio soviético para vencer una guerra, no con la excelencia individual de cada pieza, sino con la eficacia brutal del conjunto, la capacidad de hacer mucho con poco y de resistir lo impensable, que era la prueba viva de que la ingeniosidad no está solo en la complejidad, sino en la inteligencia de simplificar y optimizar, de encontrar la solución más directa al problema real. El T-34 se convirtió en un icono, no solo de un conflicto sangriento, sino de una filosofía de guerra que prioriza la funcionalidad sobre la formalidad, la cantidad sobre la exclusividad. Su silueta hoy no es solo la de un tanque oxidado en un pedestal, es la de un monumento a la resiliencia de un pueblo que se negó a ser doblegado. En museos por toda Europa Oriental, e incluso en algunos occidentales, permanece un gigante silencioso, sus orugas curtidas y su blindaje marcado por cicatrices de batallas que redefinieron el destino del mundo, un testimonio mudo de una era de hierro y fuego, de sacrificio y de triunfo. Cada rasguño en su acero cuenta una historia de bravura indomable, de desesperación de los enemigos, de ingenieros que, bajo el frío cortante y la presión abrumadora de una invasión, forjaron un arma que los propios nazis, con toda su autoconfianza, declararon imposible de ser replicada a tiempo y a escala. Es una oda a la ingeniosidad humana en su estado más crudo y eficaz, un recordatorio de que la necesidad es, de hecho, la madre de la invención. Y así, el T-34 no se convirtió solo en un tanque de guerra, se volvió un icono, un símbolo poderoso de cómo la simplicidad, la robustez y la pura fuerza de voluntad pueden dar la vuelta al juego contra la más arrogante de las potencias. Cada cicatriz de batalla grabada en el metal de los T-34 que sobrevivieron es un grito silencioso contra la soberbia, un recordatorio eterno del coste inimaginable de la guerra y de la falacia de creerse invencible. La historia de este gigante de acero
Es la prueba viva de que la verdadera ingeniosidad no reside en la complejidad innecesaria, sino en la inteligencia de encontrar la solución más directa y eficaz para un problema brutal. Es sobre la capacidad de adaptarse, de improvisar, de hacer mucho con poco, una lección que resuena fuerte hasta hoy, no solo en los campos de batalla, sino en cada desafío que enfrentamos. Piensa bien, no es solo sobre un tanque, es sobre la resiliencia humana, la terquedad en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. El T-34 es la materialización de una filosofía, la de que a veces el ingenio, la solución práctica, bien aplicado, la solución más práctica y directa, es lo que realmente marca la diferencia. Nos enseña que la guerra y la vida no perdonan la arrogancia y que la simplicidad, cuando está bien pensada, puede ser la mayor de las armas. Aquel tanque soviético no solo atravesó la nieve y el barro del frente oriental, perforó la armadura de la autoconfianza alemana y reescribió las reglas del combate blindado. Su historia es un legado que trasciende el acero y la pólvora. Es una meditación sobre la capacidad de innovar bajo presión, sobre la importancia de la adaptabilidad y sobre cómo el destino de naciones enteras puede ser moldeado por una pieza de ingeniería aparentemente rústica, pero increíblemente eficaz. El T-34 permanece como un faro, iluminando las lecciones sombrías de la Segunda Guerra Mundial, recordándonos que la humildad y la capacidad de aprender del enemigo son tan cruciales como el poder de fuego. Pero, ¿y tú? ¿Qué otro secreto de la Segunda Guerra Mundial te gustaría desvelar? ¿Qué otra historia épica de superación o de fracaso clamoroso te intriga? Dale a me gusta a este vídeo si sentiste la tensión y la grandiosidad de esta saga. Compártelo con tus amigos que también son apasionados por la historia militar y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas jornadas por el pasado. Deja tu comentario justo debajo y únete a nuestra legión de historiadores para desvelar los misterios que moldearon nuestro mundo. La historia está esperando a ser contada y nosotros estamos aquí para eso. Hasta la próxima.